¿Queda alguien en la casa de Dios todavía? Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe sobreabundando en su cuerpo, en cada uno de nosotros. Hermanos, antes de yo empezar el tema, yo dije que no podía, en mi ser, que no podía volver a pararme aquí y empezar a hablar sin antes no expresar mi gratitud a cada uno de ustedes, sobre todo al cuerpo de Cristo en común. Mi familia y yo estamos muy agradecidos, de verdad, con cada uno de ustedes. Podría quizás mencionar un nombre más que otro, pero sería injusto, porque yo sé que eso se trata del cuerpo de Cristo. Y el proceso que vivimos, o los procesos, porque en medio de mi estado de recuperación, mi esposa perdió a su madre, que era mi madre también. Y es un proceso muy difícil, y gracias porque todos ustedes estuvieron ahí de múltiples maneras, con una llamada, con una visita, de múltiples maneras. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos. Y eso nos da a nosotros la esperanza y la certeza de saber de que el cuerpo de Cristo está funcionando correctamente, porque ese es el cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todos debemos de dolernos. Así que yo le expreso mi más sincera gratitud en nombre mío, de mi esposa, mis hijas, y no se preocupe, no voy a llorar, pero lo que sale de nuestro corazón es mucha gratitud, desde la cabeza, que podemos decir que en este caso son los pastores, hasta el más pequeño de ustedes. Gracias. Quisiera que muchos de los que no están hoy estuvieran acá, así que voy a tener que dejarlo en la edición del video para que le llegue el agradecimiento a todo aquel que pueda ver por lo menos el video, porque de nuestro corazón, les repito, lo que hay es mucha gratitud hacia el cuerpo de Cristo. Les bendigo y espero que el Señor, todo eso que ustedes derramaron de amor, de gracia y de favor para con nuestra familia, también se ha multiplicado en cada una de sus casas. Amén. No quiero traer otro mensaje, sino agregar y añadirme a lo que el pastor ha venido enseñando por varias semanas, y que la hermana Betania ya dio como tipo, sin saberlo, dio una introducción, ¿verdad? Pero yo soy de los que creo que en una casa no pueden haber 2, 3, 4 mensajes al mismo tiempo. Debe de haber un mensaje. Y creo que la pauta la marca el Señor a través del padre de la casa. Y aunque uno tenga muchas veces muchas cosas que decir, pero y lo vamos a ver por las Escrituras, nosotros no podemos operar en el principio de la sustitución, porque estaríamos operando en un principio de Adán, sino en el principio de la representación. Y le puse como título, no quise ponerle un título impactante, sino el mismo que lleva las Escrituras. Nosotros lo conocemos como Apocalipsis, pero la Biblia en el original lo que habla es el libro de revelaciones. Y los primeros versículos dicen lo que es el título del libro. No sé cómo a través de la historia se han sacado tantos títulos a ese libro, poniéndolo así como el rapto, y han sacado tantos monstruos imaginativos de ese libro, cuando el propósito del libro nunca fue exaltar la figura ni de la bestia, ni del anticristo, ni de la gran ramera, sino de exaltar el nombre que está por encima de todo nombre. El propósito de Dios desde el principio de la creación hasta el fin del mundo ha sido y fue expresarse por medio de su Hijo. Yo decía el otro día que el Padre no tiene ningún afán, el Padre no tiene ninguna intención de ser expresado por sí mismo, sino que Él anhela ser expresado por su Hijo. Y el Hijo no tiene ningún afán de expresarse a sí mismo, sino que Él vive con un solo propósito y con un solo anhelo, y es de expresar y manifestar a su Padre. ¿Cuántos lo creen? Y ese debe de ser nuestra actitud delante de Dios. Nosotros no vivimos para el día a día, para adquirir una casa o
un carro, un empleo. Nosotros vivimos para expresar a Dios. Y a medida de lo que, eso no implica que usted no adquiera nada, que no consiga nada, que no haga nada en esta vida, pero todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe de expresar la vida del Hijo. Y lo vamos a ver también hoy, en el día de hoy, a través de las Escrituras. No voy a hablar nada nuevo. Lo que voy a hablar es simplemente las notas que he tomado en el espíritu de lo que el pastor ha estado hablando. No soy tan diestro como ustedes y lo reconozco, de poder, como Betania, ¿verdad? Que una maestra y sabe escribir mientras alguien está enseñando, predicando, y puede extraer esas notas tan sustanciosas como ella lo exponía al principio de esta reunión. Pero yo hace mucho tiempo lo dejé de tomar notas con un cuaderno. Yo traía mi cuaderno por varias razones, pero una de ellas era que nunca le daba gabela al que predicaba. Cuando yo venía a terminar de escribir, ya me había perdido la mejor parte. No tengo esa destreza, pero si usted la tiene, es lo mejor que usted puede hacer, traer un cuaderno. Aquí hay muchos maestros, ¿verdad? Y hay mucha gente inteligente y sabia, y poder anotar y luego poder estudiar y poder avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero yo no soy tan diestro, así que me quedo solamente con las notas que puedo tomar en el espíritu. Amén. Y lo que voy a hablar es solo un recuento de las notas de lo que el pastor ha venido hablando y algunos otros hermanos han tocado a través de lo que es el libro de Apocalipsis, desde diferentes temáticas. También yo envié un video ayer, no sé cuántos lo vieron el video en el grupo de la congregación. Bueno, pues cuando salga de aquí trate de verlo, porque arroja un poco de luz acerca de lo que se ha venido hablando. Usted dirá, pero ahora, después de tanto tiempo de ver tantas series, tantas películas acerca del Apocalipsis y de escuchar tantos mensajes acerca del anticristo, y el pastor viene ahora con una temática diferente, no pueden estar la mayoría equivocados. Siempre nosotros tenemos por la mente, por cultura, de que la mayoría es la que tiene la razón, cuando no siempre ha sido así. ¿Hay alguien en casa todavía? Y por eso le envié, porque el expositor, el pastor el pastor Tommy Moya intenta traer a colación del por qué hemos llegado a la enseñanza que se han traído, que no son nada más que escuelas de interpretación de diferentes escritores, que quizás no tuvieron la mala intención, sino que simplemente pudieron, como eran personas de eminencia y de influencia, pudieron impartir al cuerpo de Cristo lo que ellos habían recibido hasta ese momento. No lo culpamos, pero no, y muchos de ellos incluso lo que hacían era, por eso son escuelas de interpretación. Una cosa es la interpretación, lo que yo creo del texto que leo, y otra cosa es la revelación de las Escrituras. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿A cuánto les ha pasado que ha leído un versículo muchas veces? Incluso si alguien está enseñando y dice, vayamos a tal versículo, usted dice, no, ya yo me lo sé, ¿para qué lo voy a buscar? Pero un día, menos pensado, usted abre las Escrituras o abre la Biblia, porque las Escrituras solo la abre el Espíritu Santo, y cuando usted la abre y lee el verso, usted dice, wow, pero ¿dónde estaba esto que yo no lo había visto? Eso es una revelación del Espíritu Santo. Es muy distinto a una interpretación del Espíritu Santo. Entonces la mayoría de esas escuelas son escuelas de interpretación, que no tiene nada de malo, pero nosotros debemos de avanzar en la revelación. De hecho, la revelación no es estática, la revelación es continua y progresiva. Y eso lo podemos ver hasta en los apóstoles. Mire, el mismo Jesús textualmente le dice a ellos, por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones. Oiga bien, diga conmigo, a todas las naciones. Pero ellos habían sido permeados por la tradición de que la salvación era solamente para los judíos. Y aún recibiendo el Espíritu Santo, siendo lleno, bautizado del Espíritu Santo, y con todo ese fervor del primer vino del Espíritu Santo, y cuando salen a la calle no querían predicarle a los gentiles, porque Jesús mismo les dice, mire, vayan por todo el mundo,
a todas las naciones, y ellos se querían quedar en Jerusalén porque no habían recibido la revelación. Hasta que el Señor dice, pues usted no me va a entender. A veces la revelación se recibe por amor, pero a veces la revelación el Señor tiene que venir a la mata para que podamos entender. Y vino toda una persecución sobre Jerusalén. Entonces toditos salieron de papajado, y en el camino entonces el evangelio se esparció. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces a veces Dios tiene que darnos una sacudidita para que podamos avanzar en el propósito y en la revelación de su Hijo amado. Ya dije que el propósito del Padre siempre ha sido, y su intención, Dios no tiene ningún ego, ni tiene ningún anhelo de él manifestarse a sí mismo. Dios podía manifestarse a sí mismo, pero Él decidió en sí mismo, yo me quiero dar a conocer a toda la creación, pero a través de mi Hijo. ¿Hay alguien en casa todavía? Y cuando el Hijo aparece en escena, dice, sí, pero el Padre, yo no quiero darme a conocer yo quiero que te den a conocer a ti. Yo quiero darte a conocer a ti. Usted sabe que Jesús era Dios, ¿verdad que sí? Y usted sabe cuántas cualidades tenía Jesús, pero Él nunca manifestó nada que no fuera al Padre. Él nunca manifestó nada que no fuera al Padre. Y decía que debemos de operar en el principio de representación y no en el principio de sustitución. Si lo vemos en Adán, Adán operó, su caída empezó, su deterioro del primer Adán empezó cuando quiso sustituir a Dios. Él fue creado para expresar a Dios, para ser la imagen del Dios invisible. Pero él creyó una mentira en Génesis, donde se le dijo, y seréis como Dios. En otras palabras, no vas a necesitar a Dios, vas a poder caminar por ti solo, hacer las cosas por ti solo. Pero a él se le olvidó que la omnipresencia y la omnisciencia solo le pertenecen a Dios. Y que lo que él tenía no lo había creado él, sino que lo había recibido. Y eso es un problema, porque cuando usted crea algo es suyo, de su propiedad intelectual, y nadie se lo puede quitar. Y usted puede pelear por su derecho de autor. Pero cuando usted recibe algo de alguien, usted no se puede llevar la gloria. Entonces el hombre quiso actuar por sí mismo, y al caminar despegado de Dios, es todo lo que vemos desde la salida del hombre del huerto hasta el día de hoy, y va de mal en peor cada día. Es todo un proceso de degradación de la vida del hombre natural. Pero Jesucristo, el postrer Adán, decidió operar en el principio de la representación. Él no vino a darse a conocer a él, él vino a dar a conocer al Padre. Y él, todo lo que vivió fue para dar a conocer al Padre, única y exclusivamente. Por eso dijo, yo no hago nada al menos que vea a mi Padre hacer. Yo te aseguro que si el Padre por un momento por una hora dejaba de hacer y el Padre se quedaba estático, el Hijo también se quedaba estático. Y los discípulos le dirían, Jesús, pero vamos a Capernaum. Y Jesús, no puedo, no, me quedo aquí. Pero mira, la multitud te está esperando. Yo me quedo aquí. ¿Y por qué? Porque yo no puedo hacer nada al menos que vea a mi Padre hacer. Hasta que no vea a mi Padre hacer, yo no puedo moverme. Y ese debe de ser lo que nos mueva a nosotros como cuerpo de Cristo. No podemos caminar por nuestra propia cuenta, sino que debemos de caminar conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios, que fue la promesa que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿y qué tiene todo que ver eso con Apocalipsis? ¿Qué tiene eso que ver con el libro de Revelaciones? Bueno, el libro de Revelaciones, como ya dije, y se ha venido hablando por meses, nunca tuvo la intención de expresar otra cosa que no fuera dar a conocer a Dios. Pero ¿cómo Dios se da a conocer? A través del Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Para poder entender el libro de Apocalipsis, no se entiende solamente leyendo el libro de Apocalipsis, se entiende concatenándolo con todas las escrituras. Porque vamos a ver que el libro de Apocalipsis no trajo tampoco muchas cosas nuevas. Porque el libro de Apocalipsis era la colaboración, lo que estaba ¿cómo podríamos decir? Afirmando todo
lo que ya se había escrito y aún lo que se estaba diciendo en ese entonces. Porque si vamos a ver que muchas de las cosas la mayoría de las cosas que se ven en el libro de Apocalipsis fueron las cosas que ya se habían hablado en el Antiguo Testamento y que aún los apóstoles ya estaban hablando. Y aún el mismo Juan ya hablaba, porque había recibido la revelación del Espíritu Santo. Amén. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Usted sabe que cuando una persona va a fallecer, va a partir con el Señor, se va a morir, lo que sea, esa persona, las últimas palabras hay que prestarle atención. ¿Verdad que sí? Sea cuando una persona va a salir de viaje, por ejemplo, un padre de familia que va a salir de viaje por un largo tiempo o por más tiempo de lo habitual, ese hombre antes de salir tiene que hablar con su familia y tiene que decirle lo más importante, ¿verdad? Como no dejen las puertas, cuidado si dejan las puertas abiertas. Si alguien viene pidiendo algo en mi nombre, primero consúlteme, me llaman, y si no, yo no contesto, por favor no le den nada, aunque digan que yo estoy en un hospital, cosas como esa, ¿verdad? Y un dominicano diría, si se acaba la provisión, vayan donde Pepe el colmadero y díganle que cuando yo venga se lo pago. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, las últimas palabras de una persona cuando va a partir son palabras muy precisas. Al igual cuando una persona se va a morir y usted tiene la oportunidad de escuchar sus últimas palabras, siempre, si esa persona ya tiene en su interior, sabe que se va a morir, esas palabras pesan. ¿Hay alguien en casa? Entonces, esta oración de Jesús, Juan 17, es la última oración que Jesús hace al Padre antes de ir a la cruz. Y la hizo en presencia de sus discípulos para que tuviera doble repercusión. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice Juan 17, estas cosas habló Jesús. Eso fue luego de haber cenado y todo eso. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Diga conmigo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repita conmigo, yo quiero que usted lo lea conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo lo marcaría y lo pondría en mi casa en un pedestal, porque esa palabra le da significado a todas las escrituras. El propósito de la venida de Cristo a la tierra fue para dar a conocer al Padre. Y algo muy interesante, que la vida eterna no es, como dice el pastor y como se ha dicho ya, cuando usted vaya al cielo, sino que la vida eterna tiene un solo propósito y es una sola cosa, y es conocer al Padre y conocer al Hijo. Pero ¿cómo se da a conocer el Padre? Si no es a través del Hijo. Porque el Hijo es la imagen, Colosenses habla de que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Él se da a conocer a través del Hijo. Pero no es solamente es una imagen, porque a usted le vendría como una persona que se mira al espejo. La imagen no puede, usted mira la imagen que se ve en el espejo de alguien o en el rostro, en una agua cristalina, y esa imagen no puede hacer nada. Es idéntica, es parecida, es igualita, pertenece a esa persona, pero esa imagen no puede hacer nada. ¿Verdad que no? Así quedó Adán cuando desobedeció a Dios. Él estaba supuesto a hacer la imagen, pero una imagen que quedó sin sustancia. Pero dice la Biblia que Jesús es la imagen misma de su sustancia y que en él habita corporalmente, diga conmigo corporalmente,
Porque tiene que ver con el cuerpo cuando Él estaba en vida, pero también tiene que ver con el cuerpo que se está formando, que es la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud. Diga conmigo, toda la plenitud de la deidad. No de la Trinidad, como a usted y a mí nos enseñaron, sino de la deidad. No sé cómo la gente debate que si Jesús es Dios y no lo es. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces todo eso es necesario para poder entender el libro de Apocalipsis. Porque entonces ahora vamos a entrar a lo que es el libro de Apocalipsis. Pero el Hijo vino para dar a conocer al Padre. Y su anhelo a través de los discípulos no era que lo dieran a conocer a Él, era que lo dieran a conocer a su Padre. Porque cuando damos a conocer a Cristo, usted dirá, pero es lo mismo. No, cuando damos a conocer a Cristo, entonces estamos dando a conocer al Padre. Y el problema es que la iglesia entendió por mucho tiempo, y no está malo, debemos de hacerlo. Yo lo hago cuando puedo, debería de hacerlo más. La iglesia entendió que dar a conocer a Cristo es llevarle el evangelio a la gente y predicarle de las Escrituras. Pero dar a conocer a Cristo es nosotros expresando en nosotros mismos la vida del Hijo. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque Jesús no era más que el antiguo pacto viviente. Estaba en él. Todas las Escrituras, lo que se ve en Cristo, desde Génesis hasta Malaquías, era Jesús. Él era... No quiero entrar en eso de hebreo, pero le decían la Torá viviente. Por eso dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. Él era el verbo que se hizo carne. Ahora nosotros, la palabra debe de encarnarse en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Para que lo podamos expresar a Él. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Esas son de las pocas cosas que voy a leer, no se preocupe. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el principio para que usted vea. El título dice: la revelación de Jesucristo. No dice el libro, porque total, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Si su intención fuera mostrar todos los monstruos que están en el Apocalipsis, entonces era la revelación de la bestia, del anticristo, de la muerte. No, dice la revelación de Jesucristo. Y usted dice, ¿por qué está todo eso ahí en la Escritura? Porque todo eso es parte, si fuera una película, todo eso es parte de la película. Pero la atención suya no puede estar en todos los adornos de la película, sino en el actor principal, que es Jesucristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, lo central de todo es la revelación, es dar a conocer a Cristo a través de eso. Y este libro fue escrito para comunidades donde había muchos judíos. Recuerde que este libro fue escrito, aunque es para todo el cuerpo, pero su fin fue para, su principio, vamos a decir así, fue para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces, eso tenía un destino. Por eso muchas cosas usted y yo se nos hacen difícil de entender, porque está en un lenguaje de muchas figuras que ellos sí lo entendían. Ellos no tenían que empezar a interpretar y esta figura es tal cosa. No. Ellos simplemente sabían lo que se estaba diciendo. Pero nosotros, hoy día, tenemos que escudriñar las Escrituras, hacer exégesis de eso, para poder entender el lenguaje de aquel entonces y de esa región y de los judíos que vivían allí, para que podamos entender el contexto. De lo contrario, entonces vamos a sacar películas y series de eso. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, libro de la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Pero toda la Escritura es la revelación de Jesucristo también. Yo siempre he dicho que el Nuevo Testamento está escondido
en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que los primeros apóstoles, o los apóstoles de Jesucristo y Pablo y los demás que se añadieron, ellos no usaban ni Primera de Corintios, ni Segunda de Corintios, ni Hebreo, no. Ellos, las referencias que tenían eran los libros de Génesis hasta Malaquía. Entonces, a través de esos libros, si usted mira los libros del Nuevo Testamento, y usted dice, pero ellos extraen muchas cosas que son revelaciones, sí, pero las extrayeron del... Incluso en un momento le dice Pablo a Timoteo, tráeme algo que se le quedó en una ciudad llamada Troa, y tráeme con ellos los pergaminos. Los pergaminos eran el rollo de las escrituras. Pablo era un estudioso, Pablo era un rabino antes de ser apóstol. Parece que dijo, yo voy a dejar todo menos las escrituras. Entonces ellos traían la revelación de lo que ya estaba escrito. Ellos no trajeron nada nuevo. Ellos lo que hicieron fue sacar. Por eso ellos dicen a veces, en cierto lugar dice, porque las escrituras, los pergaminos no tenían versículos ni capítulos. Entonces ellos decían, en cierto lugar, o como dijo el profeta tal, pero no podían ellos decir, como decimos nosotros, el versículo tal del libro tal, del capítulo tal, porque la Biblia no estaba escrita así en ese momento. Entonces, voy a seguir leyendo, dice, por medio de su ángel, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Betania leyó eso. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de Jesucristo y todo eso. Entonces mire el 9 lo que dice. Dice, vamos al 9 por favor. Dice el versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano. No dice vuestro apóstol, dice vuestro hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo se puede entender la palabra? El pastor ya lo dijo, en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso y todas esas iglesias. Dice, pero aquí viene lo interesante, dice, y me volví para oír la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Luego él mismo explica que eran las 7 iglesias y las 7 estrellas eran los 7 ángeles. Ahora dice, y vi 7 candeleros de oro. ¿Por qué 7? Eran 7 iglesias en Asia Menor, pero está haciendo una representación del cuerpo de Cristo completo, porque 7 para ellos era, en la numerología bíblica viene siendo como la perfección. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa teñida que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero note que él escucha una voz como de trompeta. Y cuando él se voltea, bueno, déjame leer esto para que... Bueno, entonces él, cuando se voltea, él está escuchando la voz de quién. Pero cuando mira, él está en medio de los 7 de los 7 candeleros de oro que simbolizan la iglesia, ¿verdad? Y aquí era que me faltaba, dice el 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente
en un horno, y su voz, diga conmigo su voz, como el estruendo de muchas aguas. Hebreos dice que en los tiempos antiguos Dios habló o se quiso expresar de muchas maneras. En otras palabras, se quiso expresar de tantas maneras, buscó muchos lenguajes, figuras, tipos, sombra, y nadie le entendió. Entonces Dios dijo: yo no voy a seguir con este relajo, es hora de manifestar a mi Hijo. Entonces dice que ahora Él habla por el Hijo, ¿verdad que sí? Es decir, que el Hijo es el que a través de la voz autorizada, a través de la cual Dios habla, ¿verdad que sí? Es el Hijo. Ahora vaya conmigo. Aquí dice que cuando Juan se volteó, vio la voz que era como, vio que Él estaba en medio de los 7 candeleros de oro, y que su voz era como el estruendo de las muchas aguas. Ahora vaya conmigo al capítulo 19. Apocalipsis 19. Si usted ve que este tema no tiene, esta enseñanza no tiene como una guía, ni como yo siempre hago, que llevo no, es porque lo que estoy hablando, ya dije, que son notas de lo que el pastor y los hermanos han venido enseñando desde hace varios meses. Entonces 19, verso 5 y verso 6 dice: ya después de todos los monstruos que usted vio y todas las cosas que usted vio en todos esos capítulos y todas esas cosas deslumbrantes, dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, sean pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Usted dirá: ¿qué usted quiere decir con eso? Porque ahora Dios habla a través del Hijo, pero no del Hijo el que está sentado a la diestra solamente, sino a través del Hijo corporativo. Cuando Juan mira, Él está en medio de la iglesia, en medio de la iglesia. Ahora bien, esas mismas iglesias son las 7 iglesias que Él va a corregir en ese capítulo y en los 2 siguientes. Y a todas él les encuentra defectos, están defectuosas, ¿verdad que sí? Si usted lee los mensajes de las 7 iglesias, tengo tantas cosas contra ti. Él las halaga, pero luego le dice: tengo una cosa contra ti. Pero aún así, Él, antes de corregirla, muestra que Él se sigue paseando en medio de la iglesia. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Cuántos de ustedes han dicho: pero ven acá, pero donde yo me congrego, o fui a una iglesia, o a un culto, a una congregación, y como que no me gustó? Porque yo sé que han visto muchos desastres en el cuerpo de Cristo, o en la iglesia se han visto, pero el Señor se sigue paseando, porque Él no abandona lo que Él empezó. Y Él no puede abandonarse a sí mismo, porque la iglesia es Él. Por eso que no hay distinción entre Él y la voz de la multitud que lo adora. Porque si vemos en el 19, la multitud lo está adorando. El Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina, pero Él no está adorando. Él está diciendo, Él está hablando como el estruendo de muchas aguas, y está dando un mensaje de corrección a la iglesia. Pero es la misma voz. ¿Hay alguien en casa? Es simplemente la cabeza corrigiendo su propio cuerpo, y su cuerpo adorando su cabeza. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Cristo y la iglesia no son 2 cosas distintas. Si usted puede ver a Cristo distante de la iglesia, entonces usted no está viendo el plano de Dios. Usted no puede decir: bueno, yo creo en Dios, pero desde ahora en adelante yo no me congrego, porque a Cristo, y eso se ha puesto muy de moda, se puso de moda y ahora está más de moda después de la pandemia. A Cristo yo lo tengo en el corazón. De vez en cuando yo pongo un video ahí, pongo el apóstol que me gusta o el profeta que me gusta, para que me diga lo que yo quiero escuchar, y yo trato de portarme bien como una buena persona, no le hago mal a nadie. Si alguien necesita 5 pesos se lo doy y me porto bien, pero yo no necesito congregarme como muchos tienen por costumbre.
Entonces usted está viendo, usted nunca ha visto una cabeza en San Juan y un cuerpo en Montecristi, ¿verdad que no? Están unidos. Aunque la iglesia que él va a describir está llena de defectos, cada una tenía un defecto, pero era la misma iglesia. ¿Me explico? Incluso en cada iglesia no había porque no habían templo, hermano. Habían ancianos que dirigían a los hermanos y se reunían en casas. Luego se le dio templo. Entonces, cuando él dice, habla a la iglesia que está en Filadelfia, no dice a las iglesias, dice a la iglesia que está. Pero había muchos ancianos que dirigían diferentes grupos de hermanos. Porque él no veía, cuando miraba la ciudad, no estaba viendo la iglesia de Dios, la iglesia de testigos de qué sé yo quién, y la otra que él estaba viendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y aún una iglesia defectible, él nunca dejó de pasearse en medio de ella. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si él no se ha divorciado de su iglesia, ¿por qué usted lo hace? Hermano, usted no puede funcionar apartado del cuerpo de Cristo. Y usted me dirá, hermano, pero usted me está sugestionando para que yo no me deje de venir a la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Ahora usted tome la rienda que usted quiera. A mí no me duele. A veces se van hermanos de esta congregación. Y a mí no cuando yo me lo topo y me dicen, bueno, me estoy congregando en esta iglesia, yo no me siento mal por eso. ¿Sabe por qué? Porque está en el cuerpo todavía. Ahora, cuando yo veo una persona que se fue de la iglesia, de la reunión de los santos, no se congrega con nosotros, y cuando tú te topas, yo no me estoy congregando porque yo en mi casa yo oro, yo hago. Esa persona hace rato que está fuera de la vida. Hay alguien en casa todavía. Lo primero que usted debe de entender, que aunque el libro está revelando a Cristo, y a través de Cristo está revelando al Padre, no lo está revelando solo, lo está revelando con su iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso, no es que escuchaba a alguien hace poco que decía que no es que la iglesia es imperfecta, es que la iglesia no ha llegado a su plenitud de madurez. ¿Estamos entendiendo? No es que no es perfecta, porque ella es perfecta. Es que no ha llegado a la plenitud de madurez. Por eso es hasta que todos lleguemos a la madurez. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted no puede pedirle a un niño de 2 años que se comporte como una persona de 20. Es imposible. A veces yo intento decirle a una de mis hijas que hagan silencio. Y es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque es un niño. A veces yo intento decirle a uno de mis hijos, no juegue con esto. Y es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque es un niño. O te lo deja por 5 minutos y cuando tú te descuidas ya está de nuevo con el juguete dándole en la pared. Porque es un niño. No que no tienen memoria, no es que ellos olvidan, es que son niños. Entonces, nuestro comportamiento muchas veces va a revelar nuestra madurez. Y no estoy hablando de nuestro comportamiento natural, porque es muy distinto el comportamiento natural al comportamiento espiritual. Aunque lo espiritual se refleja en lo natural, pero es muy distinto, porque no estoy hablando de portarse bien. Estoy hablando de manifestar una naturaleza que es diferente. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay gente en la calle que se porta mejor que nosotros, pero no tiene la naturaleza divina. Púnchelo por un rato y te va a conocer ese que se porta muy bien. Pero a un hijo de Dios no debería, ¿verdad que no? Por más que lo punchen, debe de salir Cristo. Entonces, hermano, no sé si tenga tiempo, pero voy a avanzar hasta donde pueda y está bien. Yo intenté leer las Escrituras haciendo un contraste de qué es lo que está hablando, no viendo la figura, no viendo esto. Y dicho sea de paso, usted dirá entonces, si no tienen sentido, ¿por qué están ahí?
Hermano, mire, la serpiente, vamos a ver ahora que todo lo que está en Apocalipsis no está ajeno de todas las demás escrituras. Todo está en alguna porción de las escrituras, directa o indirectamente. Ahora bien, ¿qué es la bestia que aparece en Apocalipsis? Dice que es ese dragón, ese gran dragón que aparece en Apocalipsis, que usted se asusta en la película. Dice que es la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La que estaba en Génesis capítulo 2, creo. La que engañó, dice Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también extraviados. Ella siempre va a querer extraviar los sentidos de la iglesia. Incluso muchas veces lo logra. Porque logró por mucho tiempo que nosotros quitáramos la atención de lo que real habla el libro, que era Cristo, y pusiéramos la atención en todas esas figuras, en ella misma, en la bestia. Porque la bestia es narcisista, ella le gusta ser adorada. Que la admiren a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Génesis es una serpiente pequeñita, relajadita, bien dinámica, y en Apocalipsis es un dragón que asusta y que ¿qué le dijo el Señor como juicio a esa serpiente? Le dijo, polvo eres y comerás polvo. ¿De qué estamos hechos nosotros, el hombre? ¿Polvo eres? Ese es el hombre natural. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Que por muchos siglos esa serpiente se alimentó de polvo. Y el polvo parece que tiene mucho carbohidrato. Y la serpiente creció, engordó y se convirtió en un gran dragón. Y ahora entonces persigue a la iglesia. A la mujer que anda con un niño que debió de ser un hombre y todavía está pequeño. Porque quien tenía que alimentarlo, no lo alimentaron de la mejor manera. Hay alguien en casa todavía. Entonces, el Señor tiene que llevarla al desierto para ser alimentada. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero en estos tiempos ya ese niño que había dado a luz a esa mujer, que es la iglesia, ya debió de ser el hijo maduro. Pero como todavía está pequeño, el Señor tiene que llevarla al desierto para ser sustentada. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nos conviene crecer. Y la bestia que habla, eso no es nada más ni nada menos que el sistema. La bestia es el sistema que incluye, por eso tiene muchos cuernos tiene muchos cuernos y muchos ojos y muchas cosas, porque esa bestia, hermano, es el sistema que empezó pequeñito con un agricultor y un ganadero que era Caín y Abel, y ahora terminó con todo un sistema industrial, un sistema político, un sistema de entretenimiento. Y entonces ese sistema que empezó pequeñito, ahora es un sistema que se ha convertido en una bestia, en una gran bestia. Y la gran ramera, hermano, no es nada más, no busque a señalar que es la iglesia tal, que la iglesia otra. La gran ramera no es nada más que una iglesia que ha estado por muchos siglos en tantas doctrinas que está en confusión. Por eso dice Babilonia, confusión. Tantas doctrinas, tantas cosas, y aquella denominación cree esto y la otra que otro. Entonces el mundo dice, ¿en quién es que vamos a creer? Porque nunca fue la intención de Dios crear tantas denominaciones, nunca fue la intención de Dios crear tantas diferentes aguas, diferentes doctrinas. La voz debe de ser una iglesia con una voz como estruendo de muchas aguas. Pero no muchas iglesias como un río con muchos brazos, no era eso. Era una iglesia con una sola voz que es tan potente que es como estruendo de muchas aguas. Pero imagínense que esa misma voz, ese misma caudal de agua, lo dividamos entre muchos chorritos de agua, muchas doctrinas, muchas denominaciones. ¿Tiene fuerza? No. ¿Cómo es que tiene una fuerza estruendosa? Cuando toda esa agua es reunida. Por lo tanto, ahí termina diciendo, ya cayó Babilonia la grande. Claro, confusión.
Porque todo eso, lo que creyó por todo el mundo, fue confusión. Por eso Babilonia cae y la bestia crece. Hasta que aparece el hombre, el Hijo del Hombre, montado en el caballo blanco. Y la multitud aparece con él. Hay alguien en casa todavía. Entonces no se asuste por esa bestia. Solamente, como dice las Escrituras, salid de en medio de ellos. Trate de que usted vive en un sistema, pero que ese sistema no se instale en usted. O que si las cosas que están instaladas de ese sistema sean desinstaladas por la palabra de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, toda la Escritura, si la vemos, y creo que lo voy a dejar acá, porque si sigo con el esquema, entonces haríamos otra enseñanza sobre esto. Pero entienda esto, lo voy a dejar acá, para que usted desayune, almuerce temprano. Ya yo almorcé, te vio la palabra de Dios. Entonces, hermano, el problema es, ¿qué es lo que hace la gente? Usted quiere ver que no es solamente, por eso yo le digo, bueno, tenían razón en los primeros, esas 4 escuelas que hablaba el pastor Tommy Moya, de que hablan de que todos hablaban de todos esos monstruos y todas esas bestias, de una temática diferente. Porque eso es lo que nosotros hacemos, mi hermano. Cuando está pasando algo en el mundo, nosotros estamos mirando qué está pasando en el mundo para poder entender si Cristo viene o no viene. Y el problema es que eso ha pasado de tiempo en tiempo. Eso mismo que nosotros creemos ahora con el COVID y todas esas cosas que han sucedido, eso mismo creían los cristianos del primer siglo cuando los emperadores se levantaban en contra de la iglesia. En el mismo momento que estaba pasando eso, había un emperador muy malo en contra de la iglesia. Eso mismo creían los judíos y creían los cristianos de la tierra cuando Hitler se levantó. Eso mismo creían en cada una de las guerras. La primera, la segunda guerra mundial. La gente creía que era el fin del mundo. Y de ahí salieron denominaciones como los adventistas, Elena de G. de White. ¿Hay alguien en casa todavía? Que dio tantos días que Cristo venía y nunca vino. Pero al final había que sustentar porque ya la institución estaba creada. Había que seguir. No pudieron reconocer, decir, nos equivocamos, volvemos a nuestro origen, a ver, vamos a consultar al Padre. No. Y si seguimos mencionando a través de la historia, cada vez que hay catástrofe, ¿usted no cree que cuando ocurrió el atentado del 11 de septiembre, qué dijeron, qué empezaron los periódicos y esos grandes profetas? Ese es el inicio de la tercera guerra mundial, el Armagedón, la venida de Dios está cerca. ¿Qué pasó? Bin Laden siguió viviendo por un tiempo. Los Estados Unidos siguieron viviendo, pusieron más protocolos de seguridad. El Medio Oriente siguió en paz y hasta que un día los Estados Unidos decidieron terminar con la vida de Bin Laden. Y ya, y punto. Pero ¿qué dijo la iglesia? Es la venida de Cristo, el Armagedón. Eso es lo que nosotros hacemos, porque estamos midiendo la venida de Cristo por todo lo que está pasando allá afuera. Y es al contrario. Cristo no va a volver a buscar su iglesia hasta que no esté en un estado de perfección, hasta que ella no llegue a su plena madurez. Por eso dice Alice el otro día, debemos de procurar crecer. El yo negarme a crecer es detener la venida de Cristo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Algunos quieren que Cristo venga. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Pues procuremos cada uno de nosotros abundar en el conocimiento y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y expresarlo a Él. Porque hay una profecía, nosotros decimos hoy día, pero la gente ya no quiere ni ir a la iglesia, la gente no se quiere convertir. Pero hay una profecía que dice que en el final de los tiempos la gente iba a correr con un hambre por la palabra de Dios. Pero eso no ha acontecido. ¿Sabe por qué? Porque para que la gente corra como corrió en los tiempos del mismo Jesús, que eran multitudes, y en los tiempos de los apóstoles, tiene que ver a Cristo expresado. Hoy día la gente no diferencia entre un sacerdote católico, un pastor evangélico y un político. El político es un ladrón, el pastor se robó la ofrenda y el sacerdote viola a los niños.
¿Hay alguien en casa todavía? Entonces la gente no puede ver, no hay una figura. El sistema político está colapsado. Por eso usted ve como en Latinoamérica están surgiendo esas figuras emergentes a la presidencia. Gente que no tenía nada que ver con la política, porque la gente ya no cree en el sistema político. Si miramos a las artes, los cantantes, es una depravación, y los actores, como usted no se puede imaginar. No sé cómo todavía usted permanece con Netflix en su casa. Me va a eliminar el video cuando lo suba. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque los sistemas están colapsando. Esa gran bestia que usted ve está en la ruina, hermano. La economía, el pastor lo ha dicho muchas veces, está temblando. El político que le promete a usted que él va a arreglar la economía, dígale a él que se equivocó, porque eso nadie lo va a arreglar, hermano. Porque es un sistema que está colapsando. El problema es que todo se está cumpliendo, y lo único que no se está cumpliendo es el crecimiento y la preparación de la novia. ¿Ya usted llenó su lámpara de aceite? ¿Ya usted se puso el vestido de blanco, de lino fino que hablaba el hermano la semana pasada? Entonces, ¿cómo usted lo quiere esperar en pijama? Porque el que lo espere en pijama, él lo va a encontrar, él lo va a encontrar como ladrón en la noche. Él quiere que usted lo espere vestido de lino fino. ¿Hay alguien en casa todavía? Y que dejemos de enfocarnos en tantas cosas que están sucediendo ambientalmente, y nos enfoquemos en Él. Todas esas cosas para distraer la mirada del que en realidad te importa, del que quiere ser expresado. Mire lo que pasa en mi casa. A veces yo le quiero dar cariño a la más pequeña, porque usted sabe que el más pequeño a veces, pero no porque quiera una más que la otra, sino porque demanda más, ¿verdad? ¿Y qué hace la otra? Que empieza a molestar, a hacer algo para que yo le preste atención, para que yo desvíe la mirada de la otra y le ponga la mirada a Sara. O si no me dice, papi, ven a ver. Cuando tú vas, no ves nada. Cuando tú vas a ver, ¿qué fue? No, nada. Porque ella lo que quería era que tú interrumpieras la atención de la pequeña. Y eso es lo que hace el sistema. Te pone tantas cosas para que tú desvíes la atención de lo que en realidad te importa. ¿Cuántas cosas nos están desviando la atención, hermano? ¿Cuántas cosas nos están desviando la atención? De las redes sociales ni hablar. Yo cerré todas las redes sociales y me quedé con YouTube, porque ahí uno escucha la música de los ensayos y la cosa, y porque a veces yo escucho prédica y cosas, y la misma prédica de la congregación. Pero ya yo no puedo con YouTube. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque como dice alguien por ahí, los algoritmos te bombardean de cosas que te roban tu atención, hermano. No es que el tiempo se ha cortado porque 12 horas ya no son 12 horas. Es que usted, el tiempo que ocupaba para orar y para otras cosas, se le va en las redes sociales. Ese es el tiempo que se ha cortado. Pero siguen siendo 12 horas. ¿Hay alguien en casa todavía? Y nada más estoy mencionando un renglón, Pero cuántas cosas el enemigo se ha inventado para robarnos la atención. ¿Cuántas cosas se ha inventado el enemigo para robarnos la atención? Ahora nuestra pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para volver nuestra mirada a lo que en realidad importa? Y no nos está robando la atención solamente de Dios, nos está robando la atención de nuestra familia, nos está robando nuestra atención de una preparación quizá académica mucho más. No, yo no tengo tiempo para hacer un curso, pero ya los cursos son online. Pero tú te pasas 3 horas diarias viendo las redes sociales y no puedes inscribirte en un curso online y capacitarte mejor. Pero sí compra todo los anuncios que te salen. Ay, me salió algo no voy a darle promoción, en la página china y en la página americana. Ay, déjame decirle a mi esposo que me lo compre. O si no, lo compro yo. Le voy a robar la tarjeta. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Cuántas cosas nos están robando la atención, hermano? ¿Cuántas cosas nos están robando la atención?
Pero lo bonito de todo es que todavía el Todopoderoso reina. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo creo que debemos de, yo sé que algunos lo están haciendo, de volver a leer el libro de Revelaciones, después de lo que el pastor ha estado exponiendo, porque hemos quedado, como dice él, en shock, ¿verdad? Wow, pero yo no lo había visto así. Pero yo creo que en realidad debemos de volver a darle una mirada seria al libro de Apocalipsis, de Revelaciones, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de lo que en realidad es el propósito del libro, revelarnos a Cristo. Y yo creo que eso también nos debe de invitar a nosotros a que Cristo vuelva a tener centralidad en nuestras vidas. No el primer lugar, sino ser el centro de nuestras vidas, que es muy diferente al primer lugar. Mira cómo nosotros vemos el primer lugar. Yo me levanto de mañana, yo oro y ya yo le di el primer lugar a Dios. Después de ahí, yo hago todo lo que yo quiera porque ya yo le di el primer lugar a Dios. Y no se trata de, la centralidad de Cristo es que en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos como para el Señor. Entonces que nosotros preguntemos: Señor, esto que voy a hacer no es pecado, es bueno, pero es tu voluntad, está dentro de tu propósito. Y usted lo puede empezar, mire, con cosas sencillas. Señor, mira el closet lleno, yo duro 2 horas para cambiarme porque no sé qué me voy a poner. ¿Qué tú quieres que yo me ponga? Y si el Espíritu Santo habla, le va a hablar, porque él no es solamente un Dios rígido para corregirlo, Él también le va a hablar y le va a decir. A veces no le va a gustar la ropa que le diga que se ponga, pero cuando se la ponga todo el mundo lo va a piropear y usted va a decir: wow, pero yo no sabía que me quedaba tan bien. Cosas sencillas como esa. Señor, ¿qué tú quieres que yo coma hoy? Señor, me ofrecieron un negocio, ¿es tu voluntad? Señor, quiero cambiar de trabajo, pero tú quieres que yo cambie de trabajo. Yo estoy huyendo a un propósito por una persecución, o es el tiempo de yo cambiar de empleo. Es el tiempo de que empecemos a que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Amén. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, te loamos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú tienes que ser el centro de nuestras vidas, Señor. Que no sea solo una canción, Señor. Que sea, Padre amado, un vivir diario en nosotros, Señor. Que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Que todo aquello que nos ha estado robando la atención, nosotros podamos prestarle atención a esos críticos que estamos viviendo, donde todo nos roba la atención, Señor. Y que tú puedas ser el centro de nuestras vidas, Señor. Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, Señor amado Jesús. Que nada nos distraiga, Señor. Como dijo el Señor en su momento: ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Que nosotros podamos ver al enemigo, que aunque sean cosas buenas, yo siempre digo que no todo lo que nos aleja de Dios es el pecado. No solamente es el pecado. Hay muchas cosas que nos alejan de Dios y son buenas, pero nosotros estamos llamados a caminar en la excelencia. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te pedimos perdón en esta hora, Señor, porque yo sé que como dice Isaías, en cierto momento nos apartamos de tu camino, Señor, buscando lo suyo propio, Señor. Muchas veces lo hacemos porque decimos: bueno, aquello que estoy haciendo no es pecado, pero no te hemos consultado a ti, Señor. No te hemos consultado a ti, Señor. Padre amado, te bendecimos, te exaltamos, Señor. No lo vea porque eso yo sé que a diario todos tomamos decisiones, pero el Señor me muestra que hay personas aquí que están a punto de tomar decisiones muy importantes en sus vidas. Y la pregunta que el Señor te dice hoy es: ¿ya me lo consultaste a mí? El que tenga oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias, te bendecimos, te amamos, te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, Señor. Estamos unidos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque aunque tu iglesia, Señor,
Quizás muchas veces tenga defectos, Señor, pero tú sigues paseándote en medio de ella, Señor, amado Jesús. Gracias porque tú no has dejado de pasearte en medio de ella, Señor. Gracias porque tú, el gobierno de tu casa, Señor, tú no lo has perdido, Señor. Muchas veces pareciera de que Dios no está gobernando, pero Él sí está gobernando. Él está en su trono. Lo primero que le muestra a Juan es el trono, para que entendamos que pase lo que pase, Él está en el trono. Y Apocalipsis termina con Él sentado en el trono, porque Él siempre está, como diríamos en buen dominicano, siempre está en control. Él siempre está gobernando. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Padre, gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces quitamos nuestro foco de ti, Señor. Cualquier cosa nos distrae, Señor. Cuántas distracciones, Señor. Pero que nosotros podamos fijar nuestra mirada en ti, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Si alguien puede decir amén. Amén.